La agenda política. Ya está con nosotros Fernando Ávila. Fer, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, un enorme gusto poder saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Oye, Fer, a ver, antes de entrar con temas que tienen que ver con el constituyente, con las impugnaciones, con lo que está pasando en el PRD y en el Senado de la República, yo hace ratito me sigo haciendo bolas con lo de los candidatos. Estado de México, son candidatos, precandidatos, a ver. Mira, es un proceso no tan complicado. O sea, la realidad es que sí, de pronto pudiera uno perderse. No, la realidad es que sí puede uno complicarse un poco. Hay un periodo de precampaña que está establecido en la ley justamente con la finalidad de que al interior de los partidos, a partir, de los procedimientos que hayan establecido para elegir a sus propios candidatos, puedan definir quién los va a abanderar. Esa es una precampaña. En consecuencia, quienes participan en ese proceso son precandidatos. Puede registrarse un solo precandidato, como fue el caso del PRI, por ejemplo, en donde hubo un solo precandidato, y hay partidos que tienen varios precandidatos. Mientras dura la precampaña y mientras no se decide en función del planteamiento que tenga cada partido para la selección de su candidato, a quién determinan que sea el abanderado, siguen siendo precandidatos. En el caso, por ejemplo, del PRI, hubo un precandidato, termina el periodo de la precampaña, se lleva a cabo la asamblea estatutaria para elegir a su candidato, y en este caso eligen como candidato a Alfredo del Mazo. Él es el candidato por parte del PRI. En el caso del PAN sucede algo similar, había unos precandidatos, al final se toma el acuerdo en función de los análisis que hace el partido. Ese era el mecanismo que tenía establecido para poder designar quién iba a ser su candidato, y lo mismo designan a Josefina Vázquez Mota. El caso de Morena es similar, había dos precandidatas, una de las precandidatas incluso declina al final, y entonces queda una sola precandidata, y los órganos del partido determinan exactamente a Delfina. ¿Qué pasa con el PRD? El PRD tiene varios precandidatos, se cancela por parte del Comité Ejecutivo Nacional, se cancela el procedimiento de elección del candidato, es decir, la votación directa que iban a tener, y decide el Comité Ejecutivo Nacional irse a través del mecanismo de encuesta. Por eso el PRD todavía tiene precandidatos, porque aún no decide quién es el candidato. ¿Qué eso está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Exactamente, está llevando a cabo la encuesta, a partir de los resultados de la encuesta y los análisis que el propio partido haga, determinará quién es su candidato. Estamos en un periodo en el que ya no hay precampaña como tal, y la campaña inicia en abril. El 2 de abril... 60 días. 60 días. Ok. El 2 de abril, el Instituto Electoral del Estado de México va a validar las candidaturas que le presentan los partidos. Si el instituto valida al candidato que le está presentando cada partido, pues ya oficialmente, ya ahora sí que cubiertos todos los requisitos, será el candidato, insisto, oficial del instituto. ¿Y hasta qué momento nosotros como medios de comunicación y ellos como candidatos pueden ya hablar de sus plataformas? A partir de que del inicio de la campaña, que es el 2 de abril. Hoy no pueden hacerlo. No Hoy pueden, solamente se puede promover al interior de sus partidos. De hecho, técnicamente hablando, ni siquiera eso. O sea, estrictamente hablando, ya no se puede, porque ya terminó el periodo de pre-campaña. Ya no pueden hacer actos públicos en donde de alguna suerte se motive ni al voto de los militantes, que era el proceso de la pre-campaña, ni al momento o al solicitar mucho menos al voto del ciudadano, porque entonces ya sería un acto anticipado de campaña. Pues qué complejo, pero bueno, qué... Mira, la intención, hay que entender. Así las reglas. Hay que entender, exacto, hay que entender, y lo hemos incluso comentado en algunas ocasiones, hay que entender que todo este mecanismo, estas reglas, busca el llamado piso parejo, en donde ningún partido, ningún candidato tenga ciertas ventajas, que salga antes del banderazo de salida lo que es la carrera. Pero ¿cómo va a ver Andrés Manuel López Obrador? Por eso insisto, la idea de las reglas es esa, que no haya quien esté adelantándose en el proceso. Antes no existían las precampañas, se normaron o se regularon este tema de pre-campaña, porque antes formalmente cualquiera podría empezar a hacer este ejercicio de búsqueda del voto interno, de cómo consigo que mi partido me designe candidato para X posición, si no estaba regulado como tal. Y entonces podías empezar 3 años antes, como lo hizo cierto expresidente. O sea, podías arrancar formalmente una pre-campaña al interior de tu partido político. Hoy tampoco se puede hacer eso, pero insisto, la intención es que a final de cuentas esto quede en un piso parejo para todos y todos puedan arrancar al mismo tiempo sin que haya ventaja absolutamente para ninguno. Esa es la intención.
¿Que se cumpla? Que se cumpla, o que no, la regla quizá no sea tan adecuada para que eso se pueda cumplir, es otra cosa. Habría que llevarlo a la práctica. Habría que revisar si la regla no está funcionando de la manera adecuada y el cómo poder, sí, manteniendo cierta regulación para que se cumpla el objetivo, que esto no se convierta, por el contrario, en una mordaza para los precandidatos. Que en ocasiones sucede. Que eso es lo que sucede y es lo grave, porque finalmente como ciudadanos lo que nosotros necesitamos es conocer y entender de primera mano a quien pretende representarnos, a cualquier posición, a cualquier puesto. Sí. Entonces, en la medida en que estas regulaciones comienzan a limitarlos, comienza a entrar en esta especie de ambigüedad o incluso de duda de qué puedo, qué no puedo decir, qué puedo plantear o qué puedo no plantear, puedo venir a una entrevista, puedo no venir a una entrevista, todo ese tipo de cuestiones, lo único que van provocando ya en la práctica es que no conozcamos de manera directa a quien está pretendiendo representarnos. Sí, pues sí, tienes toda la razón. Entonces, habría que revisar esa parte. Eso es lo complejo. Oye, Fer, antes de irnos, lo que está pasando en el PRD pues, llama mucho la atención complicado. En el Senado, ¿no? Por supuesto, complicado. Y aquí otra vez viene esta parte normativa interesante. A ver, todos sabemos, bueno, lo hemos escuchado constantemente, por ejemplo, el Partido Acción Nacional tiene muy clara la designación de sus coordinadores parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es decir, lo elige el CEN. Punto. No hay, ni es una de las atribuciones consagradas al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el decidir, el designar al coordinador de los diputados y al coordinador de senadores. ¿Cómo lo hace? Es una situación que él valora, es decir, consulta a los diputados, consulta a los senadores o lo determina él por su cuenta. Es una situación totalmente discrecional, como una facultad que tiene, de acuerdo a los estatutos del partido, el poder hacerlo. En el caso del PRD, y ahí es donde viene la discusión que hoy se está llevando a cabo, no está determinado con toda puntualidad o claridad que esa sea una atribución del Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, en sus estatutos, los últimos, los del 2015, sí se prevé en el artículo 103 que es una facultad o una atribución de la Comisión Jurisdiccional el remover al coordinador o vicecoordinador parlamentario, removerlo, a partir de que hubiera consideran que hubiera alguna violación o alguna cuestión así, en los propios estatutos o la línea del partido. ¿Qué es lo que aconteció? Cuando se nombra al coordinador, en este caso al senador, lo hacen en consulta con los senadores. Por eso es que está la discusión de el apoyo que pueden tener por parte de los senadores para que mantenerlo como coordinador o el respeto a lo que dice el órgano estatutario del propio PRD, en donde esta comisión jurisdiccional sí puede hacer esta remoción del coordinador. Sin duda alguna, habrá que... Son de estos partidos, lo mismo que estamos comentando ahorita respecto de los análisis de precampañas o no, para poder revisar qué tanto funcionan y qué tanto le beneficia, en este caso, al propio instituto político. Pues Fernando Ávila, muchas gracias y la próxima semana nos vemos nuevamente con otro tema de la agenda política. Vienen temas calentitos. Está intensa la agenda política. Vamos a una pausa a las 8:12. Fernando Ávila, volvemos.